Santo guiar a unos a una cosa y guiar a otros a otra que es completamente contraria a lo que están haciendo los demás. ¿Puede eso venir del mismo espíritu? La palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14 y versículo 37. Dios es un Dios de orden. Y Él dice que todo lo que se haga debe hacerse decentemente y con orden. Porque Él es un Dios no de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cómo puede estar el mundo cristiano de esta manera? ¿Y qué podemos hacer nosotros para no ser engañados? Una de las cosas también que la mencionamos someramente ayer, el apóstol San Pedro nos explica otra razón por la cual se ha dividido el mundo cristiano. Todos tienen su Biblia, pero miren cuál es el problema. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, San Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. San Pedro dice que San Pablo escribió en sus epístolas algunas cosas difíciles de entender, pero que las personas indoctas e inconstantes tuercen los escritos de San Pablo, tergiversan el Nuevo Testamento y también las otras escrituras para su propia perdición. Por eso hay tantas iglesias, porque cada uno interpreta la Biblia a su manera. Y aunque tienen una sola Biblia, tenemos una sola palabra de Dios, cada uno dice: no, pero esto no quiere decir tal cosa, esto quiere decir tal otra. No, es que no lo entiendes, lo que Dios quiere decir. ¿Y quién sabe lo que Dios quiere decir sino el mismo Dios? Por eso está escrito que la Biblia no es de interpretación acomodaticia o privada. Léanlo. Ahí mismo el apóstol San Pedro lo declara. En la página anterior, en el capítulo 1, él dice, versículo 20, entendiendo primero esto. Lo primero que tienes que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora escuchen, por favor, ninguna porción de la Escritura se puede interpretar privadamente. Yo no tengo el derecho a decir, esto quiere decir tal cosa, porque eso sería darle mi propia interpretación a la Escritura. Y ahí es de donde salen las divergencias, las diferencias, porque cada uno la interpreta a su antojo, como más le conviene. Otra cosa es que algunos toman una parte de la Escritura, pero no la otra. Esto sí se aplica, pero esto no. Y esto es muy común hoy en día. Déjenme decirles, la mayoría de los cristianos han sido enseñados que lo que vale ahora es el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento ha sido descartado. ¿Ustedes creen que eso es la enseñanza de Cristo? Escuchen bien, la palabra de Dios es una sola. Y la palabra de Dios es tan válida como siempre lo fue. La palabra de Dios no deja de ser. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando Jesucristo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo esas palabras,
no se había escrito una sola frase del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió después de la muerte y la resurrección de Cristo, después de su ascensión al cielo. Todos los libros del Nuevo Testamento, que son 27 en total, se escribieron después de la ascensión de Cristo. Y cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, ¿a qué Escrituras se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento, las únicas Escrituras que existían hasta entonces. Cuando San Pablo escribió ese texto que leímos anoche, donde nos dice que la palabra de Dios es inspirada, segunda de Timoteo, capítulo 3, y versículo 15 y 16, donde San Pablo le escribe a Timoteo: y tú desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo escribió esto, el canon del Nuevo Testamento no estaba formado. Es más, él estaba escribiendo parte de lo que eventualmente llegaría a ser parte del Nuevo Testamento. No había un Nuevo Testamento como tal. En ese momento solo existían los primeros 3 evangelios, porque el cuarto no se escribía todavía, y algunas cartas de los apóstoles que circulaban en distintas iglesias, pero no se habían compilado para hacerlo un libro como lo tenemos hoy en día. Cuando él dice, toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y él dice, y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando el apóstol San Pablo predicaba y decía que por las Escrituras les demostraba a los judíos que Jesús era el Mesías, el Cristo, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no era aceptado, ni existía todavía, ni fue aceptado por los judíos. Si quieres convencer a un judío, tienes que usar las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces el mundo cristiano tiene aversión contra el Antiguo Testamento y dice que el Antiguo Testamento pasó y que ahora estamos bajo el Nuevo Testamento? Es interesante, porque se usa un pasaje de San Pablo para decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como no estamos bajo la ley, no estamos bajo los requerimientos del Antiguo Testamento que caducaron en la cruz. Nos han enseñado en el mundo evangélico cristiano, no en el católico. Miren qué interesante. En el mundo evangélico se enseña que la ley de Dios fue abolida y clavada en la cruz y que Cristo terminó con la ley y que ahora estamos bajo el evangelio de la gracia y no bajo la ley. Y esto basado en un pasaje de San Pablo. Estamos hablando de malas interpretaciones. Pues vamos a detenernos un momentito allí para mostrar cómo la palabra de San Pedro se cumple literalmente. Que se interpreta la Escritura a su antojo, interpretación privada, y que toman los escritos de Pablo, dice Pedro, y los tergiversan, los tuercen para su propia perdición. Vamos a buscar ese texto de San Pablo donde dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a ver qué es lo que realmente está diciendo el apóstol San Pablo. Y no va a ser lo que yo diga, vamos a dejar que Pablo mismo se explique. ¿Saben? Cuando usted toma, y este es otro principio de interpretación bíblica. Escuchen bien, el primer principio es que nadie debe interpretar la Biblia a su antojo. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué dije? ¿Están despiertos? ¿La Biblia es qué?
Su propio intérprete. O sea, si yo no entiendo lo que dice San Pablo, tengo que dejar que el mismo San Pablo me explique en otro lugar para que yo lo entienda. Y si yo leo al profeta Isaías y no lo entiendo, pues voy a leer todo lo que dice Isaías a ver si él mismo me lo explica. Y si aún así no lo entiendo, entonces voy a comparar lo que dijo Isaías con lo que dijo Ezequiel, con lo que dijo Jeremías, con lo que dijo Moisés y con lo que dijeron los apóstoles que aplicaron el libro del profeta Jeremías. Y así se me va a aclarar la misma escritura, porque la escritura se aclara a sí misma. Miren cómo dice Isaías capítulo 28, cómo se debe enseñar la doctrina. Y ahora volvemos a lo del apóstol San Pablo sobre que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 28, nos dice en el versículo 13. Bueno, vamos a leer desde el 9. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Isaías 28, 9. ¿A quién se hará entender la doctrina? Está hablando de enseñar la ciencia de Dios y entender la doctrina verdadera. Y luego dice, ¿acaso le entenderán los niños destetados o los arrancados del pecho? Versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Versículo 13, ahí mismo. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y entiendan la verdad. Quiere decir que para comprender la doctrina hay que tomar un mandamiento y compararlo con otro mandamiento. Un mandato sobre otro mandato, un renglón aquí, otro renglón allá, un poquito aquí y otro poquito allá. Si no entiendo lo que San Pedro dice, pues voy a ver lo que dice San Juan y lo voy a comparar. Un poquito aquí y otro poquito allá para poder entender correctamente la palabra de Dios. O sea, un pasaje me ayuda a entender otro. Ese es el primer principio que hemos visto. La Biblia es su propio intérprete. El segundo principio se los voy a decir en forma de un refrán o de un dicho que parece un trabalengua, pero no lo es. Es un principio de interpretación. Dice así: texto sin contexto es un pretexto. A ver si lo pueden aprender. ¿Cómo dice? Texto sin contexto es un pretexto. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo tomo un texto bíblico, un versículo, una declaración, y la leo sin su contexto, le puedo hacer decir a la Biblia lo que se me da la gana. Se transforma en un pretexto para hacer lo que yo quiero. Porque si yo saco algo del contexto, le puedo hacer decir lo contrario. Por ejemplo,